Muchas gracias por venir. Mi nombre es Tomás Collos, yo voy a moderar este taller. La información que van a ver corresponde a la chacra bandera de APRESID. Y bueno, está generada con... ¿Está la presentación puesta acá o no? No. ¿La abro? ¿Cómo abro esto? Abrí la carpeta, esa. Ahí pasa. No ponemos maximizar. Ahí está. Bueno, para los que no conocen Sistema Chakras es un sistema de trabajo coordinado tendiente a desarrollar prácticas de manejo sustentables en ambientes definidos. Es para la formación de recursos humanos y la transferencia a los usuarios de la misma. Bajando a tierra un poco este concepto, lo que hace Chakras es dar respuestas a demandas de grupos de productores que comparten un mismo ambiente y una misma problemática. Para poder generar estas respuestas a estas demandas hay una estructura básica de trabajo que, bueno, como principal protagonista de todo esto está el productor, que es quien genera la demanda y quien está en el proceso de desarrollo de las respuestas que busca. También hay una coordinación desde APRESID, hay una mesa de expertos que nos ayuda a cortar el camino entre la demanda y la respuesta. Y también hay un gerente técnico de desarrollo que es una persona dedicada al proyecto, que es quien lleva el plan de acción para encontrar esas respuestas. Hoy nos van a hablar Francisco Cosi, que es el gerente técnico de desarrollo de la chacra. Él es ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Nos acompaña Ignacio Luna también, que viene como representante de la mesa de expertos de la chacra bandera. Trabaja en el área de protección vegetal de la experimental de Santiago del Estero Oeste. Y también nos acompaña Pablo López Anidos, que es uno de los productores, miembros fundadores, para darnos su visión y qué beneficios ve por pertenecer a Sistema Chakras. Así que primero va a ir Francisco con la presentación de lo que se está obteniendo en estos años de trabajo. Luego va a hablar Ignacio, un poco de la visión institucional de INTE y de la importancia de esta articulación. Y después, para finalizar, va a estar Pablo contando su visión desde el productor. Luego de ellos tres vamos a dar un espacio de preguntas, que vayan levantando la mano, les vamos pasando el micrófono y vamos respondiendo. Así que, Fran. Buenas tardes. Vamos empezando situándonos en la geografía. Bandera está al sudeste de Santiago del Estero y es allí donde estamos haciendo los trabajos de experimentación en ese ambiente definido bajo la problemática puntual de las malezas. Por lo tanto, tomando en cuenta la problemática desde un punto de vista sistémico, empezamos a hablar de cómo es nuestro sistema. En realidad es una zona extrapampeana que tiene un promedio histórico de precipitaciones de 850 milímetros y con un coeficiente de variación muy alto entre años que hace a que la productividad sea difícil de mantenerla en el tiempo constante. Por lo tanto, vemos que hay pisos de 450 a 1400 milímetros como lo que sucedió esta última campaña. Lo que respecta a la productividad en soja, ronda los 2.300 kilos de grano por hectárea, en el promedio histórico, pero esos rendimientos se ve la variabilidad de acuerdo a esa variabilidad de precipitaciones, que podemos tener años de 1.100 kilos a 4.400 como fueron en estas últimas campañas. Por lo tanto, ver el sistema con tanta variabilidad y que los periodos de cultivo, los de verano, que son los que pagan o los que facturan, concentrados en el verano, desde diciembre en adelante, porque las fechas son tardías, concentrar todos esos recursos en la etapa de verano, se dio en todos estos últimos años
con las aplicaciones de barbechos químicos, que bueno, la manera de controlar malezas repetidas y reiteradas en el tiempo hicieron que lleguemos a problemas de control de malezas y aparición de biotipos resistentes. Por lo tanto, esa visión tenemos que empezar a cambiar de cómo manejar esos barbechos, cómo ver los cultivos y demás. Por lo tanto, el productor se vio en una situación de que la problemática se escapaba de las manos y el uso de herbicidas ya no está siendo demasiado bueno en cuanto a control. Hay muchas dudas en cuanto a momentos de aplicación, dosis, volúmenes, etcétera, y es todo un mundo. Por lo tanto, nosotros vamos a empezar a ver distintas estrategias y hacer hincapié en algunas que están generando mayor impacto que los herbicidas por sí solos. Esta es la situación, se llegó a un quiebre estos últimos años, ya no podemos seguir de esta manera. Hay muchos lotes labrados para el control de malezas, debido a que los herbicidas no llegaran a controlar muy bien, e hizo que empezáramos a ver de otra manera el sistema. Y se abre un nuevo horizonte. El nuevo horizonte es generar conocimientos locales que sean capaces de resolver problemas puntuales. Y hay mucha información en lo que es la nube de Internet. Podemos obtener información de cualquier tipo de manera simultánea, pero lo que necesitamos nosotros es información local, que nos sirvan para nuestro sistema. Por lo tanto, en Bandera estamos generando información que me van a servir para los sistemas productivos de Bandera. Teniendo esa información podemos hacer cambios que nos ayuden a lograr o llegar al éxito, que nos va a llevar a generar un proceso de innovación. Haciendo un pequeño cambio podemos generar la innovación e ir ajustando ese manejo integrado a nuestro sistema. Esos son los nuevos paradigmas que se vienen de aquí estos próximos años, dejando atrás la era reduccionista, donde hicimos más de 20 millones de hectáreas con una misma receta, que queremos seguir ahora en adelante haciendo 20 millones de hectáreas de soja en LIT, 20 millones de hectáreas de soja STEN, 20 millones de hectáreas de soja STS o 20 millones de hectáreas de cultivo de cobertura no es el camino a seguir. Es tomando esas tecnologías y esos eventos biotecnológicos para usarlos en el lote que corresponde bajo la problemática que tenemos y sea lo más efectivo posible. Entonces la rotación de estrategias va a ser lo mejor para evitar o retrasar los procesos evolutivos de resistencia. Por lo tanto, la chacra llegó para resolver esta problemática en parte con un objetivo muy claro, que fue desarrollar el manejo integrado para la zona de Bandera. Y para llegar a obtener el manejo integrado más ajustado necesitábamos tener el conocimiento de la zona en cuanto a biología de malezas, estrategias químicas, culturales, generarla en el lugar, para poder ajustar las estrategias más útiles o más efectivas y no deberíamos olvidarnos de la planificación. O sea, una vez que conocemos las estrategias, planificarla en el año para que se puedan llevar a cabo todas las estrategias que vamos a querer utilizar. Por lo tanto, en la chacra venimos obteniendo muchos datos. Esos datos plasmados en planillas y luego de análisis estadísticos llegamos a generar información. Esa información tiene que ser transferida y adquirida por los compañeros, por los demás ingenieros y productores de la zona, porque es la herramienta útil para nosotros, que el conocimiento quede en la zona de la chacra. Y se van a generar bancos de conocimiento, o sea, informes, libros y demás, que va a quedar el conocimiento plasmado en archivos. Y esta generación de conocimiento nos abre a nuevas interrogantes. Que esas nuevas interrogantes, porque al saber más vamos a tener más dudas, esas nuevas interrogantes nos van a llevar a desviar nuestro camino y a apuntar cada vez hacia niveles de productivos más satisfactorios. Por lo tanto, es un círculo de conocimiento que lo estamos empezando a usar y que esto va a ir girando y cada vez vamos a entender un poquito más cómo son los sistemas. Por lo tanto, había dicho que estamos generando conocimiento en biología de malezas, flujos de emergencia, fenología de algunas malezas. Dentro de las estrategias culturales profundizamos en cultivos de cobertura y dentro de estrategias químicas el uso de herbicidas residuales y algunos herbicidas postemergentes. Bueno, en conocimiento, ¿qué generamos hasta ahora en biología de malezas? Vemos que el flujo de emergencia en la primavera es bastante complejo, porque tenemos malezas que son gramíneas, malezas latifoliadas, muchas perennes,
y que nacen en distintos momentos. Y esto hace a que la primavera sea bastante compleja. Y podemos definir que bueno, los meses de octubre y noviembre son los meses clave para realizar intervenciones, dejar bien en claro que es allí donde tenemos que ocuparnos bastante, ya sea con estrategias químicas, mecánicas, culturales y demás. Luego lo que es biología de malezas, cuánto demora una maleza desde que nace hasta que florece o desde que emerge, desde que rebrota, si es una perenne hasta que florece, también necesitamos saber porque es el periodo más susceptible de herbicidas, sacando de lado lo que es la germinación. Y lo que vemos en Papophorum y Gomphrena, que duran desde 30 días aproximadamente lo que es rebrote invernal de plantas que estaban establecidas en el lote y cercano a los 40 días lo que viene de semillas. Por lo tanto es un dato más a saber a la hora de realizar los manejos. En lo que es, empezamos a ver lo que es estrategias químicas, básicamente para el uso de herbicidas residuales empezamos a analizar las precipitaciones porque es lo que nos van a ir marcando el uso de estos herbicidas. Entonces la probabilidad acumulada de precipitaciones para el mes de septiembre, por ejemplo lo que se ve en la curva verde, con una precipitación de 20 milímetros, que es la que necesitamos más o menos para incorporar un herbicida residual, tenemos cerca de un 30% de probabilidad que ocurra, o sea, un 60% de las veces no ocurre. Ya cuando vamos a octubre, un 20% de las el 80% de las probabilidades que ocurra una precipitación de mayor a 20 milímetros es muy buena, y llegando a noviembre, bueno, la probabilidad es máxima. Por lo tanto, tendríamos que empezar a ver, de acuerdo a esas curvas de emergencia y la probabilidad de precipitaciones, empezar a ver cómo posicionamos esos herbicidas residuales. Hicimos 2 fechas de aplicación, una a inicios de octubre, porque sabemos que octubre es el mes clave, y otras hacia fines de octubre. Y vimos que para las aplicaciones de principios de octubre, debido a las condiciones, lluvias más erráticas y demás, los herbicidas pertenecientes al grupo de inhibidores de ALS fueron los que mejor control obtuvieron para distintas malezas, debido a que el tipo de absorción que tiene, ya sea por raíz o por cotiledón, el brote, es un poco más, te da una chance más a ser controlada que solamente si se absorbiera por el brote. En cambio, en la aplicación más tardía, donde las precipitaciones se dan con mayor frecuencia, ya había otros espectros de herbicidas que controlaron malezas tanto gramíneas como latifoliadas en barbecho de soja y maíz, y ya entran otros grupos como HPPD, inhibidores de ALS, inhibidores de división celular como las cloracetamidas. Por lo tanto, a medida que nos vamos acercando hacia las fechas de siembra, vamos teniendo distintos grupos de herbicidas que podemos ir rotando, que es lo más importante. Esta es una aplicación de inhibidor de ALS. Teníamos nosotros el conocimiento que a partir de octubre empiezan a nacer las malezas de mayor problema, por lo tanto, con ese conocimiento aplicado en una fecha clave, un herbicida como iodosulfurón más tincarbazón es capaz de obtener un buen control. Hasta aproximadamente, vemos ahí en la foto, 80 días ya se veían los escapes, pero puesto en un buen momento tenemos muy buenos controles. Un HPPD más inhibidor de ALS también. Luego un inhibidor de división celular como dimetenamida, que es un producto muy poco usado y que puesto en ese momento para nuestra zona con la información generada, vemos que tenía un buen control. Y pasando a la parte de malezas perennes o malezas establecidas en el lote, ¿cómo controlamos algunas como Gomphrena y Borreria? Básicamente o indudablemente lo que debemos es realizar las prácticas de doble golpe cercanas a la siembra, por el hecho de que tenemos mejores condiciones. Si veíamos que en septiembre era el brote de estas malezas difíciles, pero las condiciones en el sistema no eran favorables para que los herbicidas puedan actuar bien, decidimos probar ahí, no funcionó muy bien y decidimos realizarlo nuevamente cercano a la siembra. Y bueno, se nota que el doble golpe más el cultivo ha sido la estrategia para el control de esta maleza, llegar con menos rebrotes luego durante el cultivo
y a diferencia de una aplicación normal de un glifosato más hormonal más el cultivo, no llegamos a controlar nada. Esto sería el doble golpe más el cultivo. Acordándonos cuáles son las fechas de rebrote, nos quedamos a las fechas más tardías, más cercanas a la siembra. Bueno, en lo que es estrategias culturales, cultivos de cobertura, vemos que los cultivos de cobertura de gramíneas logramos llegar al momento óptimo de secado a los primeros días de septiembre, como máximo. Y lo que fue leguminosas, Vicia y Melilotus, como antecesores en maíz, el ciclo es mucho más largo y pudimos llegar hasta mediados de octubre para el momento de secado y avanzar más sobre la primavera y evitar más nacimientos y retrasar esos nacimientos. Por lo tanto, estamos generando esa información para ver qué estrategias se van adaptando mejor para cada lote y de acuerdo a cada cultivo de verano. La diferencia fue de 45 días, eso puede representar ahorrarnos una aplicación de un herbicida. Y bueno, empezamos a ver un poco qué resultados obtuvimos. Lo que es control de malezas hasta el momento de secado, el centeno dentro de las gramíneas, el centeno fue el que mejor control obtuvo, y luego triticale y luego avena estrigosa. En realidad la avena estrigosa por una cuestión de mala implantación, no porque sea un cultivo que no compita. Y luego, bueno, se ve el impacto en el cultivo de verano, aunque las precipitaciones fueron abundantes y se arrancó con una misma cantidad de agua útil, el cultivo de soja disminuyó hasta un 9% en el caso de triticale su rendimiento. Y esto puede ir de la mano ya fuera de lo que es hídrico, sino por otros factores que los vamos a empezar a investigar. En porcentajes de control de las leguminosas también muy buenas, lo que es Melilotus tanto al momento de secado como a la siembra fue el cultivo que mayor maleza controló por la capacidad de generar mucha biomasa. Ahí vemos, bueno, un testigo solamente con la aplicación de glifosato y el cultivo de cobertura, la verdad que excelente en control de malezas. Los beneficios de realizar un cultivo de cobertura de leguminosas, ¿cuánta agua nos costó? Bueno, en este caso tuvimos muy buenas precipitaciones, pero el costo hídrico no superó el 40 milímetros de agua útil en el momento de la siembra. Y lo que es nitrógeno, muy importante, 23 kilos de nitrato en Vicia villosa y 32 en Melilotus, a 0,60 centímetros de profundidad de suelo. Y esto representa una gran cantidad de fertilizante que nos estaríamos ahorrando. Si es el caso de urea, unos 74 kilos aproximadamente, que están en el suelo ya listos para ser usados para el cultivo. Bueno, también impactó sobre el número de granos fijados en maíz. Todavía no pudimos cosechar el ensayo, pero ya nos va dando un indicio de que va a impactar sobre el rendimiento, mayor número de granos fijados para la leguminosa. Y bueno, con esa información que venimos generando, desarrollamos las estrategias que van desde el monitoreo del lote hasta una visión más sistémica. Mirando el sistema y mirando tanto las condiciones ambientales como las emergencias y demás, planteamos que para nuestros ambientes la aplicación de inhibidores de ALS, si nos empiezan a hacer temprano las malezas, tiene mejor resultado. Pivot, Macetapir, también Ligate, Diclosulam, han sido muy buenas estrategias. Luego, más avanzada la primavera, si se retrasan un poco, y sumado si hay presencia de Amaranthus, inhibidores de división celular más PPO, fueron muy buenas estrategias para las fechas. Y más cercanos a la siembra, los mejores resultados, bueno, con fotosistema 2, si vamos a maíz atracina, si vamos a soja prometrina, inhibidores de división celular, HPPD y PPO. HPPD para el caso de maíz, utilizar algunos productos que son muy buenos para control de gramíneas sobre todo. Luego lo que son las matas que ya hablamos, dejamos
que empiezan en septiembre, en primavera, las dejamos más cerca de la siembra, el doble golpe más el efecto del cultivo han sido las mejores estrategias. Y lo que es control de matas de gramíneas, bueno, en la primavera tuvimos ensayos de doble golpe y ensayos de graminicidas y demás, y fueron muy erráticos. Había momentos que controlábamos y momentos que no. Donde fuimos más contundentes fueron las aplicaciones de barbecho químico largo, donde las condiciones son muy buenas a la salida de la soja, con el agregado de graminicida. En algunos casos obtuvimos controles muy altos, más la suma en el invierno de las heladas. Llegando a la primavera con matas sin rebrotes y directamente dirigirnos hacia el banco de semillas. Bueno, en la integración de las estrategias, los cultivos de cobertura, más la aplicación de un herbicida residual, más el cultivo de verano. Tenemos una situación donde sembramos las gramíneas, cultivo de cobertura, y las secamos en método mecánico fines de septiembre y aplicamos herbicida residual luego de 10 días. Entonces ahí vemos la curva de los nacimientos de Papophorum en una condición natural, sin intervención, luego de un barbecho químico, de un cultivo de cobertura y de la combinación de el cultivo de cobertura más el herbicida residual. Y lo que se ve es que no solamente atrasó 4 o 5 semanas los nacimientos de Papophorum, sino también acortó el periodo de emergencias y disminuyó la cantidad de malezas emergidas. Por lo tanto, la situación es mucho más manejable respecto a una situación de herbicida solo o cultivo de cobertura solo. Pasó algo parecido en Cloris, solo que las emergencias fueron diferentes, pero el patrón de control fue el mismo, y lo mismo en Gomphrena perennis, disminuyendo en forma sustancial la cantidad de malezas emergidas. Por lo tanto, con todas estas estrategias e información que tenemos, nosotros debemos plasmar la planificación para poder llevarlo a cabo en el año, ir con tiempo comprando la semilla de cultivos de cobertura o generarla, en el mejor de los casos, generarla en tu propio campo. E ir preparando todo. Por lo tanto, terminando con la presentación, las conclusiones finales, dejamos el mensaje de que los enfoques reduccionistas, lo que venimos haciendo todos estos últimos 20 años, conducen a sistemas cada vez más complicados, que el conocimiento del sistema es el insumo fundamental para desarrollar el manejo integrado de malezas, y para mejorar nuestro conocimiento debemos aprender menos y contemplar más, es decir, escuchar al conocimiento vulgar del productor, de la gente que está en el campo, y no solamente tratar de generar conocimiento científico. Así que bueno, eso es todo. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Tomás, Francisco, a todas las chacras por la invitación a acompañarlos en este taller. Y en segundo lugar, quiero destacar el trabajo que vienen realizando desde la chacra en estos últimos 3 años y realmente felicitarlos por la información que han generado y siguen generando para hacer un mejor manejo de malezas en la zona de bandera. Bueno, desde INTA nosotros consideramos primordial, o sea, creemos que es una herramienta excelente la metodología de trabajo del sistema chacras, ya que vemos que nos permite potenciar los resultados a través del trabajo en conjunto, tanto del sector público como del sector privado. Bueno, mi nombre es Ignacio, yo trabajo en el área de protección vegetal de la Estación Experimental del Este de Santiago, que tiene sede en la localidad de Quimilí. Es un poco más al norte de Bandera, bastante más al norte. Y particularmente el área de protección vegetal es contemporánea junto con la chacra, es decir, comenzamos a funcionar al mismo tiempo. Y podemos decir que compartimos el abordaje que se está realizando sobre la problemática de malezas. Desde la generación de información básica, como es la biología de malezas, como son los flujos de emergencia, como es la fenología de cada una de las especies que nosotros consideramos complicadas, como así también la evaluación de alternativas diferentes al uso de productos químicos exclusivamente. Cultivos de cobertura, algunas prácticas mecánicas, etc. Entonces, nosotros vamos a estar incorporándonos a un equipo de trabajo que ya viene acompañando a la chacra, formado por varios especialistas y profesionales, tanto de la universidad como también de INTA,
y vamos a continuar el trabajo que se viene realizando, posiblemente incorporando nuevas líneas de trabajo. Como decía Francisco, surgen nuevas interrogantes permanentemente, así que bueno, vamos a seguir en ese camino y me parece muy importante volver a destacar esta articulación entre lo público y lo privado para trabajar sobre problemáticas regionales y generar soluciones conjuntas. Eso yo creo que es lo más rico del sistema chacras en sí mismo y el ejemplo está claro en lo que acaba de presentar Francisco, así que de nuevo felicitaciones a toda la chacra. Eso es todo, simplemente de mi parte, cortito. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Pablo López Ganido. La idea de un poco de la presentación mía es hablar un poco del punto de vista de un integrante de la chacra, de un productor integrante de la chacra, la experiencia de participar de la chacra y digamos todo lo que se vive al ser miembro de la chacra y cómo interaccionamos. Un poco la idea de la chacra surge hace un poco, hará 4 años, hace 3 años que se formó, un poco antes, digamos, porque una empresa de la zona me vino a plantear de hacer ensayos, de trabajar, porque estaban teniendo muchos problemas de maleza. Yo conozco muchos productores colegas que estábamos en la misma situación y digo, mira, ya que vos estás planteando esto, juntémonos con más productores, hablemos con la gente del programa Chacras y generemos una chacra que es una cuestión zonal cuyo principal inquietud sea el tema de el manejo o control de malezas, el manejo de malezas. Hasta ese momento todas las chacras en general estaban apuntadas a cuestiones más relacionadas con la parte de manejos de suelo. Así que bueno, eso fue un poco el origen. Nos juntamos enseguida fue algo muy fácil de formar la chacra porque realmente era un problema tan común que teníamos que enseguida nos pusimos de acuerdo y empezó a funcionar. Yo quiero destacar que no somos un grupo de amigos los miembros de la chacra, no es que nos juntamos o que tenemos afinidad por juntarnos. O sea, realmente el motivo que nos juntamos, nos llevamos bien, pero digamos, realmente el motivo que tenemos para juntarnos era este problema común. Y bueno, empezamos a transitar este camino hace 3 años y la verdad que fue muy enriquecedor por todos lados donde se mire, digamos. Me pasa que muchas veces por ahí la información que presenta Francisco, a pesar de que estuvimos discutiendo la forma de hacer los ensayos y todo, no me quedan mucho los datos, digamos. Si ustedes me preguntan algunos datos de esos ensayos, yo la verdad que no los puedo haber visto, pero no me los acuerdo. Pero digamos, lo que yo más me enriquezco es que nosotros cada 15 días tenemos una reunión con los miembros de la chacra y planteamos cómo hacer las cosas. Y aprendemos en cómo planteamos los problemas, cómo pensamos en resolverlos y después los métodos que usamos para resolverlos. Pero en realidad lo que más nos queda a todos es eso, digamos, no nos queda después, los datos están, sabemos que vamos, los consultamos y los tenemos. Y bueno, un poco era contar eso, fue muy... realmente, si no hubiera sido por el sistema chacra, esta información no se hubiera generado, o sea, esto no es algo que lo pueda generar una empresa privada o no se puede generar contratando un técnico, que detrás de esos trabajos que presentó Francisco hay bastantes discusiones entre los miembros, ponernos de acuerdo, que alguien tire una idea, que otro la reforma un poquito esa idea y otro la reforma, entonces sale como la reformó el tercero, sale el trabajo con los expertos. La verdad que nos enorgullece cuando viene la gente del INTA Quimilí a las reuniones. Saber, muchas veces vino la gente de Obispo Colombres también, tener el apoyo de instituciones que uno sabe, digamos, lo serio que trabajan, hace que uno diga, bueno, estamos por el buen camino. Estamos todos muy contentos, todos los miembros de la chacra estamos contentos con los resultados. Algunos han podido aplicar más algunas cosas, a otros les ha interesado otras cuestiones. Esa cuestión que es bastante simple de cuándo hay que aplicar los herbicidas, la verdad que no lo teníamos claro hace 3 años. O sea, es un dato que hasta parece tonto, digamos, si vas a tener un herbicida preemergente lo tiraste 2 meses después de cuando nació la maleza. Pero la verdad que eso, por ejemplo, a todos coincidimos que eso ha sido uno de los mayores impactos en los sistemas productivos. Hay otras técnicas que estamos muy entusiasmados, que por ahí no han tenido tanta difusión o tanta adopción,
pero estamos muy entusiasmados con el tema de cultivo de cobertura. Le vemos mucho potencial. Todas estas técnicas, lo que es muy importante para la gente que por ahí escucha a Francisco, no es lo mismo. O sea, yo puedo vender 2 litros de glifosato y 2 litros de glifosato son iguales acá en Bahía Blanca que en Formosa. El producto en sí es el mismo, la forma de usar es lo mismo y puede haber una generalización del uso de eso. Cuando nosotros hablamos de estas cuestiones, son cuestiones muy locales. Si yo hablo que nos fue bien con el cultivo de Melilotus, no significa ni siquiera que en todos los lotes de bandera el cultivo de Melilotus va a andar bien, porque bandera es una zona seca, hemos tenido años húmedos, nosotros lo sabemos, pero a lo mejor es una herramienta bárbara para aplicar en un 10% de la superficie, pero es una herramienta bárbara. O sea, no es una herramienta de un gran potencial, no es que va a revolucionar la agricultura argentina, pero es una muy buena herramienta y esa información hay que conocerla y prácticamente este sistema es una de las pocas posibilidades que tenemos de generarla. Entonces yo quería remarcar eso porque siempre se da por ahí lugar lo digo por experiencia, porque muchos dicen, no, pero yo eso ya lo probé. Sí, o sea, hay ciertas cosas. Otra cosa que entendimos que es muy importante es que hay algunas tecnologías de manejo de maleza que son aplicables a problemas de malezas. Entonces, y no es lo mismo tener 2 plantas de leucine por hectárea a tener 20.000 plantas de leucine por hectárea. Yo tengo unas herramientas que son para cuando tengo 20.000 plantas de leucine por hectárea y hay herramientas de manejo que sirven para cuando hay 2 plantas de leucine por hectárea. El tema que tenemos que entender es que cuando tenemos 2 plantas de leucine por hectárea hay que hacer algo. Oye, hace la REM, la última, mencioné leucine, fue medio por casualidad, pero coincide con que REM es la última maleza que el mes pasado se decretó, se oficializó un biotipo resistente a graminicida de leucine. Ya es muy difícil de matarla con ALS y digamos, realmente puede llegar a transformarse en una maleza problema. Por eso la nombro, pero la verdad que por casualidad. Pero entonces eso me parece grave, es importante. Entonces nosotros trabajamos sobre desarrollo de prácticas. O sea, yo no voy a hacer un doble golpe si tengo 2 plantas de gonfrena por hectárea. Pero sí, digamos, a lo mejor el meliloto o un cultivo de cobertura puede ser una herramienta buenísima, o achicar surcos puede ser una herramienta buenísima. Nosotros en la chacra también trabajamos sobre ciclos de soja, probar distintos ciclos de soja, porque eso nos va a permitir humedades distintas para generar cultivos de cobertura. Entonces, un poco lo que nos estamos dando cuenta es que estamos trabajando sobre todo el sistema. Y quiero contar una experiencia de una de las últimas recorridas que fuimos a ver los ensayos de Melilotus. Igual la verdad fue una recorrida que fue mucha gente y estuvimos más o menos hablando, no sé, 40 minutos en el lote sobre el ensayo, viendo la espiga. Esa foto que mostró estuvimos viéndolo a campo, ¿no? Y la verdad que fue muy llamativo, porque cuando volvimos, habíamos pasado 40 minutos en el campo y no nombramos las malezas. O sea, hablamos del maíz, de la densidad, del rendimiento, de cómo se estaba resembrando el meliloto en forma natural, del aporte de nitrógeno, del aporte de carbono. Hablamos de todo el sistema productivo, de los beneficios que tenía y no hablamos de las malezas. El control de malezas había sido buenísimo. Y ahí es cuando un poco nos empieza a caer la ficha, decir, en realidad nosotros estamos trabajando sobre prácticas integrales agronómicas. Incluso cuando uno tiene una herbicida tiene que ser integral porque puede haber un carry-over con la rotación del año que viene. Así que hasta la misma aplicación de un herbicida se tiene que considerar como una práctica agronómica integral, integrada al sistema. Entonces, digamos, es algo que por supuesto no está definido, pero a mí me gustaría, digamos, trabajar sobre eso. Es decir, bueno, prácticas agronómicas integrales que nos llevan a un equilibrio de malezas manejable. Ese es como, me parece que es el nuevo desafío que tenemos en la chacra, que nos dimos cuenta después de estar trabajando 3 años específicamente abocado al tema maleza, pero nos damos cuenta que afectamos todo el sistema. Así que, bueno, eso sí, dejo espacio para las preguntas. Sí, López Anedo y el panel. Yo visité la chacra y realmente me entusiasmó muchísimo lo que hacían. También me interesé de que también tienen un funcionamiento económico. ¿Ustedes tienen categoría de socios que no son de la chacra, adherentes, miembros de APRESID?
Sí, nosotros dentro del sistema de chacra somos una chacra extremista, digamos. Nosotros, por decisión de los miembros, no quisimos tener socios de empresas adherentes, o sea, queríamos financiarla nosotros, la chacra. Esa fue la primera política que puede revertirse si la situación económica cambia. Pero nosotros, digamos, hasta ahora ha sido todo... quisimos intencionalmente no tener, el sistema de chacra nos ofreció, pero no queremos, o sea, queremos imponernos la agenda, y de hecho que lo hacemos cada 15 días, queremos imponernos la agenda nosotros, digamos. Sí tenemos apoyos de empresas, sin por ejemplo, todos los trabajos, la mayoría de los ensayos que ven, tenemos mucha colaboración de la empresa, pero la mayoría de los trabajos que ven, por ejemplo, la empresa AgroSpray nos pone a disposición prácticamente una camioneta que no solo es de ellos, sino que la desarrollaron ellos para hacer ensayos, y así como eso te podría nombrar múltiples ejemplos en los cuales nosotros apoyamos. Con BAF también hemos trabajado por el tema de ensayo de residualidades, digamos, y somos abiertos a que todas las empresas vengan, nos ayuden, opinen, tenemos discusiones técnicas con las empresas. Por ahí algunas empresas medio que nos han retado por cómo usamos los productos, después hemos aprendido de algunas cosas de lo que nos dijeron y todo, pero no tenemos un apoyo directo de las empresas. Esa sería la idea. Nos interesa que las empresas nos ayuden, que participen, que opinen, que nos enseñen. ¿Y de miembros de APRESIG? No, el integrante de la chacra. Como una cooperativa, como una cooperadora de miembros integrantes de APRESIG que colaboran con el funcionamiento de ustedes. No. Podría ser, sí, no, puede ser que lo que yo diga hoy, el mes que viene, sea distinto. Hasta ahora, yo te digo lo que hicimos hasta ahora. Puede ser que el mes que viene sea distinto, porque cambiemos, pero a mí me parece importante. Si por mí fuera, considero, la verdad, que también he discutido esto fuerte con otros productores de otras zonas que estaban hablando para formar alguna chacra. Para mí el costo de la chacra para un productor, yo no soy un productor grande, yo soy un productor chico, digamos. En la empresa hay algunos productores grandes y hay realmente productores grandes y productores chicos. Yo pertenezco a la rama de los productores chicos. Para mí el costo de la chacra, el beneficio que tiene, es la mejor inversión que hago en el campo. Sí, Francisco, una pregunta. Sí. Acá. Bien. Yo soy productor también de la zona, de Los Juríes, está muy cerca. Estoy convencido del tema de la siembra de cobertura, sabiendo que en la zona lo que limita el agua, menos en estos años anteriores, pero mayormente el agua es lo que limita. La pregunta mía es los costos que tenemos para hacer un cultivo de cobertura. Bueno, empezando por el tema de agua, está bien, es un cultivo de oportunidad, un cultivo que lo podemos hacer cuando tenemos las condiciones. Para estos años que tenemos la napa bastante alta, tenemos la seguridad o mayor probabilidad de éxito de generar un cultivo de cobertura competitivo y que frene las malezas. Habrá años que tendríamos que solamente pensar en barbechos químicos, pero ir rotando estas estrategias en el tiempo creemos que es la manera más sustentable de manejar el sistema. Por lo tanto, una vez cada 3 años o 4 años hacer un cultivo de cobertura creo que impacta demasiado en el sistema. Y por el lado de costos, si analizamos el cultivo de cobertura de leguminosas y vemos el impacto que genera eso en el cultivo siguiente, estamos viendo que en el maíz hay mucha diferencia entre las parcelas con cultivos antecesores de leguminosas frente a las que no. Tendríamos que hacer un análisis en el tiempo, un poco contemplando todos estos factores, ya sea cuánto nitrógeno nos incorporó al sistema, cuánto fue el rendimiento extra que tuvo por haber hecho una leguminosa. Por otro lado, sí tenemos un costo hídrico, pero bueno, nosotros si queremos estabilizar los rendimientos en el tiempo y no tener esos extremos que mostraba al principio, debemos, por un lado, bueno, sí, muchas veces perder un poco, pero creemos que esas pérdidas en el rendimiento, en el caso de soja, van a generar beneficios, pero más a largo plazo. Por ahí podemos, como mostré en ese caso, que tuvimos un 9% de pérdida de rendimiento, pero tenemos que analizar también qué ambiente nos deja ese cultivo que ha tenido menor influencia de malezas para continuar el barbecho siguiente. O sea, es muy difícil darte un número exacto,
pero habría que analizar por lo menos en 2 o 3 años a ver qué pasa con el ahorro de herbicidas a futuro. Entonces, no lo compensa ese gasto. claro. Si hacemos un análisis de una sola campaña, seguramente nadie adoptaría, por lo menos en nuestra zona, el cultivo de cobertura, pero si empezamos a tomar en cuenta los factores siguientes, que el enmalezamiento del campo va a ser cada vez menor, eso nos va a llevar a que usemos menos herbicidas y disminuir los costos. Es un círculo virtuoso a medida que pongamos justo la estrategia necesaria. Sí, buenas tardes. Acá veo que lo que han hecho de tema de cultivo de cobertura es siempre sobre rastrojo de soja. Sí. ¿Sobre rastrojos de maíz tienen alguna otra estrategia armada? Bueno, en realidad hacen rastrojo de maíz? Nosotros salimos muy tarde de la cosecha de maíz. Todavía este año, por cuestiones de humedad, estamos cosechando maíz. Lo que sí hicimos fueron siembras aéreas de centeno sobre maíz, y en algunos casos exitosos y en otros no, más que nada por la homogeneidad de siembra. O sea, en algunos casos hubo muchas fallas, dejando espacios sin cultivo de cobertura, y bueno, eran nichos especiales para que la maleza se establezca, y tampoco podíamos realizar un control químico, entonces nos sentíamos un poco ahí atrapados. Pero en el caso de maíz, lo que fue siembras aéreas, y lo que vimos en Melilotus, que la resiembra natural, porque una parte se cosechó, quedó para semillas, para tener semillas. La resiembra natural que hay en este momento es impresionante. Justo ahora no tengo la foto, pero es un colchón verde de Melilotus bajo del maíz que está por ser cosechado, y es un cultivo de cobertura que viene gratis, que nos va a fijar nitrógeno y nos va a retener la chala del maíz, sobre todo en nuestra zona, que en la primavera hay mucho viento. Entonces, todos esos beneficios tendríamos que buscar la manera de calcular el ahorro de dinero que va a generar en el tiempo. Entonces, es muy difícil decir cuánta es el análisis económico si lo hacemos en una sola campaña, sino extenderlo un poco más. Sí, y perdón, una más. Y el tema que hablabas al principio de empezar el control temprano con productos residuales, con el tema de la falta de lluvia Sí. normal que es en la zona en primavera, ¿no? ¿Qué milimetraje mínimo necesitas o qué aleatoriedad le das a ese tratamiento? Y en realidad cada lote tiene malezas particulares, pero en la zona que la cantidad de rastrojo no es tan importante como en otras zonas, y las precipitaciones, sobre todo en el mes de agosto y septiembre, son muy erráticas. Lo ideal sería avanzar más en la primavera, y si hay escapes, hacer una aplicación puente, que se puede ser un herbicida desecante, y luego de secar esas malezas, entrar con herbicida residual como para tener un tiempo de control. Entonces, por ahí asegurarnos en esperar que nazcan un poco en septiembre, entrar a secar y meter el residual. Como para aportar un poquito a la pregunta, en el gráfico que mostró Francisco, hacia finales de octubre y primeros días de noviembre se concentra muy fuerte la emergencia prácticamente de todas las especies. Entonces, no solamente está asociado a una cuestión de condiciones ambientales, sino de oportunidad por una cuestión de flujo de emergencia de toda esa comunidad de maleza. O sea, hay varios factores involucrados de por medio, como se podía ver en el gráfico. Entonces, más allá de qué herbicida puntualmente estamos utilizando, qué sé yo, a medida que nos vamos hacia comienzos de septiembre, o el mes de septiembre, nos alejamos, digamos, del momento en donde se producen las máximas emergencias, y obviamente aquellos productos que tengan mayor residualidad y son los que van a tener mejor performance. A medida que empezamos a posicionar mejor esos residuales, no solamente por condiciones ambientales, que es otro factor, sino también estamos poniendo la mira en donde realmente se concentran todas esas emergencias. Sí, buenas tardes. ¿Qué tecnología le ponen a esos cultivos de cobertura? No, básicamente empezamos estas primeras experiencias de una forma muy rudimentaria.
sería el cultivo de cobertura. Por el momento la estrategia va sola. Sé que hay muchas experiencias de confertilización nitrogenada y demás que ayuda al cultivo de cobertura a generar biomasa mucho más rápido. Distintas variedades de centeno, por ejemplo, todavía no pudimos evaluar, y esas son líneas que queremos empezar a abordar para ajustar cada vez mejor y saber utilizar cada vez mejor los cultivos de cobertura. Sobre todo también la etapa de secado, mejorar mucho lo que es secado mecánico. Nosotros el año pasado utilizamos el rolo que teníamos disponible, que era un rolo FACA, pero sé que hay otro tipo de implementos que son más eficientes en el secado y lo dejan de una mejor manera. Entonces es una línea que se está empezando a trabajar, pero hay mucho todavía por desarrollar. Si bien lo mío es un planteo mixto, lo que me está dando mucho resultado es raigras con rejuvenecimiento, lo dejo semillar y hago alternativamente un año maíz de segunda, un año soja. Y lo que sí le hago una pequeña fertilización al raigras, pero no tengo costo de implantación. Cuando levanto el maíz de segunda, que todavía no lo pudimos levantar porque tiene 18 humedad todavía, me queda el raigras abajo, que le hago 1 o 2 pastoreos y ya lo dejo de nuevo semillar. Y en el caso de soja lo mismo, único que tengo que recurrir a un ciclo corto porque si no después se me complica la cosecha. Sí, es verdad, integrando las estrategias tanto ganaderas como agrícolas tenemos más posibilidades de herramientas a utilizar. Así que... Bueno, hay espacio para una pregunta más. Cualquier cosa, seguimos afuera. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa a ustedes con la experiencia del caso del Papoforum implantado? El control ya del Papoforum implantado tipo mata. Y la experiencia que realizaban con el arsenal. En realidad nosotros empezamos a utilizar la herramienta química de arsenal a nivel de ensayo, es un herbicida que todavía no lo tenemos en el registro, pero va a salir dentro de poco, con muy buenas experiencias y control, siempre y cuando esté mezclado con glifosato y aplicado en la primavera, con niveles de rebrotes muy bajos y con buena performance de producto. Por ahí, cuando desde BAF se mande la recomendación más adecuada para la zona, vamos a empezar a utilizarlo con mayor frecuencia y a investigar un poco más sobre este producto. De todas maneras, para nuestra zona, la herramienta química y sobre todo herbicidas como de este tipo, debemos tomarlo como para oportunidades muy exactas, en lotes que realmente se nos va del control, se nos va de las manos, y tratar de integrar más las estrategias para no llegar a la utilización masiva de este producto y generar una resistencia de este producto sería un problema muy grave. Sí, yo creo que con el tema de Papoforum es una maleza tremendamente difícil de manejar cuando está en estado de mata. Creo que hay dos agronomías, digamos, está la agronomía hay dos agronomías del Papoforum. Uno cuando está mata instalada, que realmente con todo lo que uno le tire, en el momento que le tire, lo ideal sería ahí manchonar, hacer herramientas, hacer ese tipo de tratamiento, sobre todo en el otoño. Lo que sí, hay que entender que si yo estoy en una zona que tengo posibilidad de que se me infecte el lote con Papoforum, tengo que hacer manejo preventivo durante toda mi vida, digamos, porque es una maleza muy fácil de manejar de germinación. Tiene 85%, estos son datos de Francisco, tiene 85% de PG de la semilla, o sea que tiene una durabilidad en el banco de semillas muy baja. Enseguida, digamos, el banco de semillas se agota. Por lo menos esos son los estudios preliminares, Francisco, corregime. Gran cantidad de semilla y o sea, tiene mucha cantidad de semilla, pero bajo PG. Es muy alto PG, quiere decir baja durabilidad en el banco. Entonces hay que tener un manejo preventivo. La verdad que con los herbicidas residuales, diría que casi con todo, tampoco es como le decía antes, no me acuerdo bien los datos, pero casi es muy fácil de controlar. Y hay que saber que yo sé que si tengo flujos de Papoforum, ¿cuándo son los flujos de Papoforum? Previamente a los flujos tengo que tener incorporado un herbicida residual. Esa sería la herramienta. Y de mata es muy difícil. Sí, y otra acotación, no seamos tan dogmáticos, por ahí una pequeña intervención mecánica en un momento inicial del establecimiento del lote de esa maleza,
creemos que es la mejor y la vía más corta para mantener el lote limpio e ir hacia la sustentabilidad de después evitar de utilizar tanto herbicida y no lo podemos frenar y demás. O sea, atacarlo a tiempo con labores mecánicas creemos que es muy bueno. Y bueno, si podemos meter asada es mejor. Pero... Sí, de hecho, no para la misma especie que siguen en la chacra, que es Cespitosum, sino para Papíferum más al norte, zona de Sachazo, Coronel Rico, Pampa de los Guanacos. Bueno, los mejores resultados los estamos observando a nivel de lote comercial cuando se hacen labranzas dirigidas, ¿no? O sea, en la cosecha se recortan los manchones, no se los trilla, y después hay un tractor, una rome, que está durante el resto de los meses dando vuelta, mientras la humedad lo permita, haciendo cirugías localizadas. Eso es lo que mejor resultado después está dando, obviamente integrando las prácticas con residuales, pero no en cualquier momento, sino en donde tenemos los principales flujos. Por ahí hay algunos nacimientos que ocurren temprano para aquella zona, pero que por cuestiones de temperatura, humedad, no desarrollan mucho. Entonces, por ahí tomando estas prácticas, integrando todas las prácticas, se están alcanzando muy buenos niveles de control. Muy bien, damos por finalizado el taller, entonces les agradecemos a los